Ya tenemos. Entonces, recordando un poco, la máscara de subred, ¿qué función cumple al acompañar una dirección IP? ¿Qué función cumple la máscara de subred? ¿Qué permite definir? ¿Se acuerdan? ¿A qué clase de IP es? ¿A qué clase de IP soy? ¿Y a qué red pertenezco? Por lo tanto, la IP debe ser siempre acompañada de una máscara de subred. Y el valor de la máscara, ¿cierto?, también me indica qué clase soy. Por ejemplo, una máscara que es 255.000 representa una clase A, una 255.500 clase B, 255.555 clase C. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo asigno una dirección IP en este formato, la IP 10.7.1.11, ¿cierto?, es un IP, si yo la declaro así, ¿de qué clase? ¿Es IP de qué clase sería? ¿A, B o C? La 10. ¿A, B o C? Clase A. Ese es un IP clase A. ¿Ya? ¿Debido a qué es clase A? ¿Te acuerdan de esto? El slash representa la máscara. Ese se llama prefijo. Por lo tanto, ¿cómo llegué a ese valor del prefijo? El prefijo 8, que me dice que es una máscara de este tipo. Esa máscara esta. Punto 0, punto 0, punto 0. ¿Cierto? 8 es eso. Si esta fuera máscara 16 sería clase B. Y si la máscara es 24, clase C. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cómo llegamos a ese valor? Ese valor nosotros lo estamos viendo en decimal, pero el router lo ve en binario. Entonces, una dirección IP tiene 32 bits. Tiene 32 bits como largo. Una IP o una máscara de subred o una dirección de red. Siempre tiene 32 bits. Entonces, ese número 8 o ese 16 o ese 24 son unos bits. ¿En qué estado o en qué formato están esos bits? Si esos están en 8, serían 8 bits ¿en qué números? En 1, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo tendría un octeto en puro 1. Recuerden que son 32 en total, me faltan 24 más. 3 grupos de 8. Me tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 octetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 octetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, esa dirección 255.000 es lo mismo que decir 8 unos, 8 ceros, 8 ceros, 8 ceros. Ahí tenemos 32 bits. Esos 8 son esos mismos 8. Por lo tanto, si esto lo transformo a decimal, el conjunto de 8 números 1 forman 255. El conjunto de 8 números 0, 0, 0, 0. Entonces, si nosotros representamos ahora esta dirección IP 192.168.1.1 en la 24, ¿qué significa? Que es clase C y además la máscara sería 0, porque dice que son 24 números 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los otros son 8 ceros. Por lo tanto, aquí yo tengo 24 bits en unos y esos 24 bits en 1 representan 255, 255, 255, 1, 0. Muy bien, y esa es la lógica. Por lo tanto, es necesario que en el ejercicio pongamos la máscara o que pongamos slash 8 y sabemos que IP, una clase A, esta es una clase B, esta es una clase C. De esa forma nos permite a nosotros definir qué tipo de IP es y qué máscara está usando. Y se denomina que las redes o la IP de clase A son para redes grandes que tienen muchas combinaciones de IP, muchos hosts. Una clase B mediana y una clase C pequeña, hasta máximo 254 IP. Por eso es muy común usar redes clase C en laboratorio o a nivel hogar, ¿cierto? Por eso los equipos, los routers de casa vienen configurados con clase C, porque en tu casa nunca va a tener más de 254 equipos, ¿cierto? Redes pequeñas. Ya, que eso es como resumiendo lo que vimos en la clase anterior. La diferencia ahora de la IPv6, porque ¿por qué se hizo la IPv6? Pregunta. ¿Por qué se hizo la IPv6? ¿Por qué apareció el IPv6? Se agotaron, ¿cierto? Porque en los años 90, cuando se desarrolló el protocolo IPv4, que es el formato, ¿cierto?, que conocemos nosotros actualmente, se pensó
que como máximo en el año 2015 iban a haber 1.000 millones de equipos, así como máximo, porque el IPv4 puede tener hasta 4.000 millones de IP. Y hoy día, en el año 2017, hay 20.000 millones de IP ocupados o aparatos conectados. Entonces nos pasamos, pero de largo con la combinación. En el año 2020 van a haber 50.000 millones de dispositivos o hosts en el planeta conectados. Por lo tanto, IPv4 no alcanza. ¿Qué se tuvo que crear? IPv6, simplemente para ampliar el rango o combinaciones de dirección IP. La diferencia de IPv6, primero, es que el número es mucho más grande, ¿cierto? Eran 32 bits para un IPv4, para 128 bits de largo para un IPv6. Ya. Segundo, está compuesta en hexadecimal, ¿cierto? Número y letra. Y tercer dato, que la dirección IPv6 no tiene máscara de red. Cuando nosotros en un equipo con IPv4 tenemos que poner la IP, luego la máscara de subred, el gateway y el DNS, todo por partes, ¿cierto? Cuando lo configuramos, en el caso de IPv6, la máscara de subred va aquí. IPv6 se compone de la siguiente parte. Esto, harta atención que en el capítulo 6 lo habla. O esta es una dirección IPv6. Si nosotros la analizamos, se divide en tres partes. La IPv6 es una sola. La primera parte es a la red que pertenece. La segunda parte es la máscara de red, la que dice subnet, lleva la máscara incluida. Y la última parte es la propia dirección IPv6. Por lo tanto, en IPv4 son tres partes para poner un IP. IP es máscara por enlace. En cambio, en IPv6 es una sola dirección y contiene todo. Esa es la diferencia. Es una dirección más larga que lleva todos los valores integrados adentro. Esta es una sola dirección y adentro lleva la máscara, la red y la IP. Todo. Esa es la gran diferencia de IPv6. La IPv6. Se espera que la IPv6 dé soporte hasta 2000 años más todavía. ¿Cuántas combinaciones que tiene? 340 sextillones de IP. Sextillones. Se estima que 340 sextillones equivale a la cantidad de granos de arena de las playas del planeta. Así como cada grano de arena, si representara un IPv6, si juntáramos toda la arena del planeta, ¿cierto? Toda la arena serían la cantidad de combinaciones de IP. Cada grano de arena. O sea, casi infinito, ¿cierto? 340 de millones de direcciones distintas. Perdón, sextillones de direcciones. Que el número es tan grande que no lo puedo hacer acá. Es demasiado grande. Es muy grande el número de 340 sextillones. ¿Qué es lo que hace el servicio de DHCP? El protocolo de DHCP. ¿Qué función cumple? ¿Ya? Es un protocolo que ya lo hemos configurado previamente en algún taller y permite entregar IP en forma dinámica, en forma automática, en vez de asignarla en forma manual. ¿Cuándo se utiliza? Cuando usted tenga que configurar redes en las cuales hay muchos equipos y no lo va a hacer en forma manual uno por uno. Por ejemplo, si a mí me piden, ¿saben qué? Tienes que configurar todos los equipos del Leica. Yo tengo dos formas de hacerlo. Una es que cada equipo le pongo el IP en forma manual, ¿cierto? En la tarjeta de red. Y la otra es que las pongo en modo dinámico. Y modo dinámico significa que la tarjeta la cambio a obtener IP dinámica, pero debo levantar un servidor ¿de qué tipo? De DHCP. Una máquina que entregue IP a la red. Y esa máquina puede ser un servidor o puede ser un router que tiene el servicio de DHCP. Por eso comúnmente en la red inalámbrica se entregan IP dinámicas, ¿cierto? Porque me conecto a la red y el router me entrega la IP. Pero eso no necesariamente puede ser un router que me entregue la IP, puede ser un servidor también. Un Windows Server, un servidor Linux u otro. ¿Ya? ¿Qué cosas le entrega al cliente? 4 parámetros. Una IP, ¿qué más? La máscara, la puerta de enlace y un DNS para que busque páginas por nombre. Estos mismos 4 parámetros en IPv6 son uno solo. En la misma IP lleva todo. ¿Ya? Esas son dos diferencias. Pregunta, ¿qué debo hacer para cambiarme a IPv6 a trabajar? ¿Qué debo tener en mi equipo? Debe soportar el protocolo. ¿Cómo sé que mi computador funciona con IPv6? ¿Cómo puedo probar que el PC soporta IPv6? Debo hacer un ping, ¿se acuerdan? Miren, primero veamos que mi equipo funcione con IPv4. Bueno, sabemos que funciona con IPv4, pero salgamos de la duda. Abran la command prompt, ¿cierto? CMD, van a hacer un ping a la siguiente dirección. A la dirección de prueba, que es la 127.0.0.1, la de localhost. Ping, espacio, clic.
Cuando yo hago ping en esta dirección, ¿estoy qué probando? Estoy probando el protocolo IPv4. Si me responde el ping, es porque mi equipo funciona con IPv4. ¿Ya? Esa dirección es local. Funciona, ¿cierto? Cero perdido. Ping, espacio 127.001. Ya. Entonces, IPv4 funciona en Windows 10? Sí, funciona. Ahora, debo ver si Windows 10 funciona con IPv6. Si está preparado para el siguiente cambio. Entonces, ahora voy a hacer un ping a la dirección 2.2.1. Si pasa el ping, es que está preparado para IPv6. 2.2.1. Ping, espacio 2.2.1. Tiene que entregarte el mismo resultado. Cero perdido. Igual. Ya, si funcionó el ping 2.2.1, mi máquina funcionaría también con IPv6. Entonces, si yo quiero hacer un cambio a IPv6, quiero trabajar con IPv6, no lo voy a hacer por moda, lo voy a hacer por una necesidad, pero debo saber que todos los equipos de la red soportan IPv6. Porque va a ser el protocolo con que van a trabajar todas las máquinas. Hay sistemas operativos más antiguos que no soportan IPv6, por ejemplo Windows XP. ¿Qué problema tengo ahí si en mi red hay máquinas con Windows XP? ¿Puedo cambiar mi IPv6? No puedo todavía. No puedo. En cambio, cualquier sistema operativo que sea del año 2009 en adelante soporta IPv6. Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10 soportan IPv6. Pero Windows XP no soporta IPv6. ¿Ya? Entonces hay un problema. ¿Qué problema hay? Más grande todavía. Imagínense que el 100% de los cajeros dispensadores en Chile de Red Bank usan Windows XP. Todos los cajeros que usted va a sacar plata usan Windows XP. Entonces tengo un problema. ¿Ya? Muchos de los... ¿Has visto usted cuando van a un mall, a un centro comercial, hay pantallas, ¿cierto? Informativa? O pantallas del patio de comida. Esas pantallas necesitan trabajar con un computador que maneje las pantallas y ese software que corre sobre ello está en Windows XP. Entonces tengo otro problema. ¿Por qué eligen Windows XP? Porque los software fueron desarrollados para esa plataforma. ¿Ya? Lo mismo que los cajeros. ¿Ya? Los cajeros trabajan con software. Los cajeros cuando saca plata, no importa que es de BCI, de Redman, el que sea, trabajan con Windows XP. Entonces hay un problema grave, ¿cierto? Y aproximadamente en Chile hay más de 25.000 cajeros. ¿Ya? Los semáforos inteligentes en Chile, ¿cierto? El 70% de los que están siendo implementados y usan sensores para, ¿cierto? Para marcar el tiempo de espera, son con Windows XP. Entonces hay problemas, ¿cierto? Muchos de los aviones, los computadores de los aviones, de la marca, por ejemplo, Boeing, ¿cierto? Usan Windows XP. ¿Por qué? Porque fue el sistema operativo y los software los desarrollaron para esas plataformas y los crearon para esa forma. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos IPv6? Toda esa tecnología que se ocupa en este momento hay que hacer una migración, y es costoso. No basta con que yo diga, claro, yo diga, no, cambiémoslo ahora. Si yo quiero usar IPv6 en mi red, debo saber que todos los equipos deben soportar IPv6. Y no solamente los computadoras, los routers deben funcionar con IPv6, los dispositivos portátiles, móviles con IPv6, todo con IPv6. Luego de que yo me asegure que todo soporte IPv6, hago el cambio. O antes no, ¿por cierto? Porque ese equipo, que no va a funcionar con el protocolo, va a quedar aislado de la red, no va a poder conectarse. Porque él no va a entender el formato del IP, no entiende el IPv6. Entonces algo pasa ahí. Hay que, una de dos, o lo saco o lo actualizo. Tengo dos alternativas. O lo saco o lo actualizo. Sacar un equipo de la red significa reemplazarlo con otro. Y hay un costo. Si un equipo no es tanto, pero ¿qué pasa con 25.000? Es demasiado costoso por la empresa. ¿Dónde más se ve Windows XP? Mucho más de lo que ustedes creen. ¿Quiénes trabajan en frigoríficos, por ejemplo, en frutícolas? ¿Han trabajado líneas de producción en las máquinas o las cadenas de producción? Esas cadenas que trabajan 24 horas, ¿cierto? En la frutícola, donde están embalando, ¿cierto? Todo el día, funcionan con sistema operativo Windows XP. Entonces, ¿cómo yo hago para parar una cadena de producción en una frutícola y decirle, ¿sabe qué? Vamos a hacer un cambio y tenemos que comprar nuevos software y nuevo hardware para poder implementar IPv6? Es difícil. Muchos sistemas que llevan 10 o 15 años o 20 años funcionando trabajan sobre Windows XP. Entonces también significa un tema bastante costoso, una inversión grande hacer el cambio. ¿Dónde se ve Windows XP? Yo he visto a nivel gubernamental, por ejemplo, la PDI
en su sistema, en su oficina, los sistemas que tienen de registro o de base de datos funcionan con Windows XP. Entonces, hay estas cosas que usted se da cuenta. FONASA, Windows XP. Registro civil, Windows XP. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, es mucho todavía por el cual hay que hacer cambios. Uno ve otros sistemas operativos que se han masificado, pero a nivel personal, pero si uno los ve a nivel corporativo, todavía Windows XP se sigue usando en un 25% de los computadores del planeta. Entonces estamos hablando de hartos sistemas operativos que hay que cambiar. ¿Ya? Y no solamente sistemas operativos, cambiar toda la tecnología. Por eso es lento. Se dio como plazo el año 2020, pero es difícil que el año 2020 se haga un cambio general. Un 25% de... Es alto, el 25% de los computadores del planeta funcionan con Windows XP. ¿Cierto? Es alto. Son varios miles de millones de ellos que funcionan con Windows XP. El resto está preparado para IPv6 porque trabaja con sistemas operativos más modernos. Pero no solamente, ojo, no solamente que sean Windows XP, usan IPv4 como un protocolo antiguo. Hay sistemas operativos Linux más antiguos todavía que lo usan los bancos. Entonces, hay sistemas de banco que son de los años 90 y están con Linux, no con Windows XP. Y con Linux también funcionan con IPv4. Entonces significa, ahora, al 25% de las computadoras del planeta que usan IPv4, que son Windows XP, debo sumarle un 15% más de máquinas Linux antiguas. Entonces ya tengo, ¿cuánto? Un 40% de los computadores del planeta que usan IPv4, que es casi la mitad que soportan IPv4. Entonces casi la mitad de las computadoras que usamos nosotros constantemente, ¿ya? O indirectamente, igual, tenemos que funcionar con ellas, están con IPv4. Entonces es caro hacerlo. Es caro y dificultoso. Hay un protocolo que lo nombran por acá, en el capítulo, que se llama ICMP, y ese protocolo es el que usted utiliza para cualquier prueba o comando de red. Por ejemplo, el protocolo ICMP tiene otro protocolo que se llama PIN. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? ARP-A para ver las MAC, cuando hacemos un PIN, cuando hacemos un tracer, cuando hacíamos NetView, ¿se acuerdan? Para ver los equipos de red, todos esos comandos de consola que uno hace para analizar la red pertenecen a un protocolo que se llama ICMP. ¿Ya? Una consulta, ¿cómo era que se llamaba en Linux el comando que nos hacía entrar a las carpetas? DIR. Eso es. Por ejemplo, ¿qué comandos podemos mencionar de ICMP? Si yo quiero ver la tarjeta de red del Linux, era ipconfig, es un comando de ICMP. En Windows era ipconfig. Ya, para ver las direcciones MAC, ARP, ¿cierto? Para ver directorios, dir, ls, y todos esos comandos que ocupamos nosotros de red son o pertenecen al protocolo ICMP, que es un protocolo superior. ¿Para qué se ocupan todos esos comandos? Para ver funcionalidades de la red. Probar conectividad, ver directorios, ¿qué más? Ver direcciones MAC, ver equipos del grupo de trabajo. ¿Ya? Por tanto, hay un problema. Este protocolo ICMP se puede bloquear en un cortafuego como protocolo. El problema está, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú bloqueas el protocolo ICMP? Vas a bloquear todos esos comandos. ¿Y esos comandos son necesarios? Son necesarios para alguien que trabaje administrando la red. Porque yo, ¿cómo pruebo la conectividad de un servidor en una empresa? Debo hacerle un PIN. Y si bloqueo el PIN, ¿cómo pruebo que esté funcionando? ¿Ya? Entonces ahí vienen otras configuraciones en las cuales tengo que hacer privilegios o listas para decir que, por ejemplo, a este PC nadie le puede hacer un PIN de la red, solamente yo programo para que este equipo sea el único que pueda hacer el PIN a ese PC, porque en este voy a estar trabajando yo, pero el resto no puede hacer un PIN. Y eso se llaman listas de acceso en los cortafuegos. Es como decir, definir qué equipo puede ser el único que puede hacer pruebas de red. ¿Ya? Son cosas que hay que considerar más adelante. Algo importante. Esto es importante también conocer, lo de los puertos que menciona el capítulo. ¿Qué son los puertos de comunicación? Los puertos son lo que define qué servicio lleva una dirección IP. Por ejemplo, Héctor está viendo la siguiente dirección IP y vamos a ver qué podemos sacar en resumen de esto. Mira, ¿qué me podrías decir, de esto, Héctor, así? Primero, ¿qué información tengo de esa dirección? Me dice que la 192, 168, 1.3. Primero, sé qué clase es. Ya.
¿Qué clase de IP es? Clase C, ya. ¿La máscara cuál sería? Ya, perfecto. Ya sé dos cosas. Sé el IP, sé la máscara que es, la clase. Pero si tú analizas, piensa tú eres el router. Yo soy un router. Y yo veo que viene un IP que pasa por mí. Yo no sé qué información lleva, ¿cierto? Entonces, la información que lleva una dirección IP, cuando entra a una red y el router la revisa, se llama puerto. Y eso me permite saber qué cosa trae. Es distinto decir lo siguiente: mira, la misma IP 192.168.1.3, le agrego 2.80 e inmediatamente me define que esta IP trae información de qué cosa, de una página web, ¿cierto? Por ejemplo, la misma IP, mira, 192.168.1.3, 2.21 me está diciendo que esta dirección IP me trae archivos de descarga de un servidor FTP, por ejemplo. Por lo tanto, estoy descargando un servidor remoto. Carlos, puerto de comunicación son los servicios o números de servicios que definen qué cosa trae un IP. Por ejemplo, si el IP viene así, 192.168.1.3, 2.110, me está diciendo que lo que trae es un correo electrónico. Entonces, la IP de un equipo que viene viajando y pasa por un router, el router no solamente la lee, no solamente sabe la clase que es, si es clase A, B o C, sino que también sabe qué cosas trae. De esa forma uno puede después hacer bloqueos en una red. Ah, quiero bloquear las páginas web, debo bloquear la dirección IP que viene con el puerto específico. Así yo defino, ¿cierto? Esa es la forma de entenderlo. ¿Quién entiende eso? El router. Y esa es la importancia de los puertos. Hoy día está muy de moda el ransomware, ¿cierto? El ransomware fue un programa malicioso que se bajó mediante una dirección IP y un puerto. O sea, cuando usted estaba descargando algo, venía descargado de un servidor. Y ese servidor traía algo, esa dirección IP. Y eso que traía era el ransomware. Y se infectó mi máquina. ¿Qué debería haber hecho? Haberme preocupado, ¿cierto?, de actualizar mis antivirus en mi equipo y saber o que conocieron al puerto y la dirección IP que venía desde el exterior y que venía infectada con esa marca, ¿ya? Por eso es importante para nosotros, sobre todo los cortafuegos, saber qué puertos se trabajan y a qué dirección vienen asociados. Si yo no conozco una dirección IP que viene hacia mi red y además trae un puerto que no conozco, inmediatamente, ¿qué debería hacer? Rechazarla. O sea, si el puerto no es uno de esos, o dentro de lo que se define, sería como malicioso. Es malicioso, claro, obviamente. Por ejemplo, si yo quiero ver la página web que tú tienes en tu máquina virtual, ¿ya? Y yo analizo el tráfico, tú vas a ver mi IP. Si tú conoces mi IP, dices, estoy tranquilo porque la conozco y es de confianza, ¿cierto? Y además dice que trae el puerto 80. Entonces lo que tú dices es que el profe va a ver tu página web. Lo dejo pasar. Pero si tú ves un IP que no está en tu listado y tú ves que no es ninguna de las que está acá y quiere ver tu servidor web, ¿tú la dejarías pasar? No, eso es lo que se hace. Entonces, si yo veo una dirección IP que viene con un puerto de comunicación y no conozco el IP, pero sí el puerto, yo debería revisarla, ¿ya? Y si no conozco el IP y tampoco conozco el puerto, netamente debería decirle no pase. Y eso es lo que hace un cortafuego en la actualidad. Igual que un guardia en una discoteca que te hace pasar. Si tú tienes la etiqueta, la pulsera, estás identificándote en un lugar y pasas. Y te pide además de ello el carnet de identidad. ¿Ya? Dos cosas, la pulsera y el carnet de identidad para los que van a discoteca, ¿cierto? ¿Cierto, don Héctor? ¿Qué pasa si tú dices, no, pero es que yo tengo la pulsera pero no tengo mi carnet? Te hago esperar hasta comprobar que eres tú. Para nosotros sería eso y llegar con un IP y un puerto a una red, ¿ya? Si no tengo ninguna de las dos cosas o no conozco ninguna de las dos, no lo dejo entrar, ¿ya? Eso hacen los cortafuegos o los antivirus, ¿ya? Proteger nuestra red de IPs maliciosas y de puertos maliciosos. El tema es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque de los protocolos, ¿cierto?, la cantidad de puertos que hay son del 1 al 65.535. Hay hartos puertos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los puertos conocidos o los puertos que a mí me aseguran confianza? Son entre el 1 al 1023. Por lo tanto, si hubiera un IP con un puerto entre el 1 y el 1023, yo sé que son puertos de servicios de red. Pero si son del 1024 en adelante,
¿Qué debería hacer? Debo preocuparme. ¿Eso yo lo puedo revisar en mi PC para ver qué puertos están entrando? Lo puedo hacer ahora. Abran la consola nuevamente y ejecuten el siguiente comando. Y van a ver qué puertos se están comunicando en su equipo. Y vean si son maliciosos o no. El comando es netstat espacio -a. Netstat espacio -a. Lo que aparece, jóvenes, con respecto, y que puede salir también para la prueba de la siguiente semana, es definir los tipos de topología. Packet Tracer, ¿qué tipo de topología hacemos nosotros? ¿Lógicas o físicas? ¿Lógicas o físicas? ¿O ambas? Las dos, ¿cierto? Una topología lógica es la representación de la configuración de una red, por ejemplo, la dirección IP. Y la topología física es la distribución de los equipos, donde yo hago el cableado, ¿cierto? Y lo organizo dentro de un medio, ¿cierto? ¿Ya? Hay algunas preguntas que también hay que, o conceptos que definir por acá. Dentro de las redes LAN, ¿cierto? Hay distintos tipos de topologías para hacer. La más común, ¿cierto?, a utilizar hoy día es una topología que se llama estrella. La topología estrella consiste en la cual yo tengo un switch en una red y todos los dispositivos host se conectan a un switch. Aquí tenemos una topología estrella en el laboratorio. ¿Sí o no? Sí. Todo el equipo llega a un switch que está conectado allá. Cuando se transforma en topología estrella extendida es cuando estoy ampliando mi red y un switch se conecta a otro switch y los equipos se van conectando a esos switches de cada laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 que tenemos aquí en el Zócalo están como topología estrella. Esa es una topología estrella. ¿Ya? De hecho, vamos a hacer una configuración ahora en Packet Tracer para que vamos definiendo estos términos. ¿Ya? Una topología maya es una de las topologías más complejas de hacer, más cara en realidad. ¿Y qué significa? Que en una topología maya ya desaparecen los switches, sino que todos los equipos se conectan entre sí. Y significa que si yo tengo un equipo acá, debe tener tantas tarjetas de red como tanto equipo hay en la red. O sea, si aquí tengo 14 equipos, el PC debe tener 14 tarjetas de red y debo tirar 14 cables, uno para cada uno de los equipos de acá. Y así con ese. No dependo de un switch, ¿cierto? Porque todos los equipos están directamente conectados, pero requiero de harto dinero. Debo hacer harto cableado y hartas tarjetas de red. Pero ¿cuál es la más segura? Es la más segura de todas. Porque tengo 14 conexiones probables y tendré que enviarme las 14, ¿cierto? Para hacer que mi red no funcione. Esa es la estrella, la topología estrella. Pero para nosotros, en redes LAN, ¿cierto? Siempre la más popular de todas las que aparecen van a ser la estrella. Se menciona ahí en el capítulo. También habla harto el capítulo 6 sobre las tecnologías, los servicios, protocolos y las normas. ¿Ya? Sobre todo las normas inalámbricas. Otra cosa más. Las normas son definidas por un organismo que se llama el IEEE, ¿cierto? El Instituto de Ingeniero Electrónico y Estandarización. Y ellos definen todas las normas de transmisión hoy día en una red de datos. Por ejemplo, la norma 802.3 define las redes Ethernet, la red local. La 802.5 define, por ejemplo, las redes de fibra óptica. La 802.12, Bluetooth y otra. Y la 802.11 es la que maneja las normas Wi-Fi. Y esa norma tiene subcategorías. Está la norma 802A, la B, la G, la N. La más antigua es la A, cuando recién apareció la red Wi-Fi. Y la norma 802.A era la que tenía menor velocidad y menor alcance. Por ejemplo, en esa época, estamos hablando de a principios del año 2000, 98, 99, 2000, una red inalámbrica 802.11a transmitía a 11 megabits por segundo y tenía una cobertura de 30 metros. Hoy día, los routers con el tiempo fueron cambiando. Después apareció la 802.11b, 56 megabits por segundo, a 100 metros de cobertura. Después la G, 200 metros de cobertura, a 90 megabits. Y hoy día la que transmite en forma más alta o más velocidad y más cobertura es la N, que se dice que debería transmitir a 200 metros y debería transmitir más de 100 megabits por segundo. Pero en realidad no es así. Recuerden que la red inalámbrica tiene muchas dificultades para que pueda transmitir a esa velocidad y a esa distancia. Vamos a pensar que yo tengo un router 802.11n que la caja lo dice, en el manual dice
que voy a transmitir a 100 megabits por segundo y voy a tener una cobertura de 200 metros, en la realidad, en un lugar como este, con suerte, tendríamos una cobertura de 50 metros. Por suerte. ¿Y por qué? ¿Por qué sería? ¿Cuál sería la peor forma que tendríamos que nosotros para transmitir? La peor dificultad. El concreto, los muros, los ventanales, el aluminio, todo eso va haciendo bajar o teniendo pérdida de transmisión. Las luces tipo fluorescente, ojo, los tubos fluorescentes hacen un efecto cierto de electromagnetismo. En este caso son LED. Son LED estas luces, así que no hay problema con eso. Pero sí, si tuviésemos un motor eléctrico. Por ejemplo, en una planta frigorífica, en un supermercado, donde hay muchas cámaras de frío, muchos motores eléctricos, que usted quiere instalar un router inalámbrico, aunque sea 802.11, la cobertura va a ser mucho menor y la velocidad también va a bajar. Porque los motores producen cierto magnetismo. Y eso choca con las señales de transmisión inalámbrica. ¿Ya? Lo mismo que instalar el router arriba del microondas, ¿no es cierto?, en la casa. El peor lugar donde lo puede instalar. ¿Ya? Entonces, todas esas dificultades son las que logran, ¿cierto?, poder transmitir. ¿Qué pasa si tengo, ojo, tengo una red en mi casa, 802.11n, un router de última generación, me costó caro, lo compré, lo instalé, mis equipos para conectarme son todos con tarjetas 802.11n. Ya. Por lo tanto, la norma dice que puede transmitir o transferir 100 megabits por segundo. Pero ¿qué pasa si alguien llega con un notebook que tiene la tarjeta 802.11b y se conecta a la red de mi casa? ¿Qué pasa con la velocidad de transmisión? Baja a la más lenta. Entonces, también influye eso. ¿Ven? Son muchos factores que influyen para que una red inalámbrica pueda transmitir en forma óptima. El clima, las distancias, las tecnologías, los dispositivos que se conectan. Normalmente, ¿dónde funcionan bien estas redes? La mayoría de los aparatos hoy día son aquí, norma G. La mayoría. Casi todos los aparatos, desde un teléfono, una tablet, del año 2010 en adelante, tienen la norma G. Si tú tienes un televisor más antiguo con red Wi-Fi, debería ser con norma B. ¿Ya? Pero hoy día más moderno, norma G, o N, que es la actual. ¿Ya? El tema está que si tengo un aparato que es G, que transmite a 96 megas y está a 100, basta que ese aparato se conecte para que esa red baje. Un aparato más lento baja toda la velocidad de la red. Esa es la norma. También aparece en el capítulo un desglose de las velocidades de transmisión, ¿cierto? Los megabits que logran, 54, 96, 540, ¿ya? Así que ahí se podrían dar cuenta ustedes cuáles son las más que tienen más cobertura y cuáles son las que transmiten más rápido. Incluso hoy día se venden routers que se llaman Dual Band, que es un router de Dual Band que transmite en varias frecuencias y en varios protocolos al mismo tiempo. Y él se adapta a los equipos que están comunicándose. Son más caros, eso sí, los Dual Band. Te van a costar, un router Dual Band de casa te va a costar 150.000 pesos. A diferencia de que uno que compra Tepelín en el supermercado que te cuesta 12.000 pesos. ¿Ya? Pero hay una diferencia, que ese router Dual Band trabaja con todas las normas y todas las frecuencias. Entonces él se adapta a las necesidades. Vale la pena, vale la pena. ¿Ya? Vale la pena. El modelo OSI es el modelo que se ocupa en las telecomunicaciones para entender dónde trabaja cada cosa de la red. El modelo OSI es un modelo de referencia, por eso significa de aprendizaje, ¿ya? Y se compone de 7 capas y de ahí viene, ¿cierto?, la típica broma de la capa 8 del usuario, ¿ya? Que la capa 8 vendría siendo aquí. ¿Para qué se desarrolló este protocolo? Que es un tema referencial para entender qué pasa en cada una de las capas de las comunicaciones, ¿ya? Miren, nosotros en forma bien simple, y aparece en el capítulo, vamos a definir lo siguiente. La capa 1 se trabaja toda la capa física. Por lo tanto, los cables, ¿dónde trabajan? Capa 1. Los conectores de red, capa 1. La señal inalámbrica, ¿dónde? Capa 1. La fibra óptica, capa 1. Todo lo que sea de medio de conexión. Ojo, una red inalámbrica no es porque yo no la toque, no es un medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El aire. Por lo tanto, es un medio físico. Capa 1 es todos los medios físicos. Y aquí, ¿qué se transmiten? Se transmiten bits. ¿Y qué también se transmiten? Voltaje o impulso eléctrico. ¿Ya? Los bits se componen de números 1 y 0, ¿cierto? Y lo que yo transmito ahí son este tipo de cosas. Donde un 0 se hace con un circuito que va hacia abajo y un 1 con un circuito que va hacia arriba. Y estos son voltaje e impulso eléctrico. Si yo mando 0 volt, genera un número 0. Si mando 5 volt, un 1.
Por lo tanto, lo que llega en la capa física son las combinaciones de voltajes, ¿cierto? Ya sea inalámbrico, cableado u otro, van llegando de 5 volts, 5 volts, 5 volts. Cuando llegan 5 volts, hago un bit 1. Cuando no llega el voltaje, hago un bit 0. No sirve que lleguen 3 volts, no sirve que lleguen 2, tiene que llegar 5. Cuando me llegan 3 volts, significa que tengo pérdida. Y esa pérdida significa que se pierde un pin, por ejemplo. Cuando usted hace un cable muy largo de red, hago un cable de 200 metros, por ejemplo, de cable red, demasiado extenso como el que hicieron la vez anterior aquí, y usted quiere hacer un pin y conecta 2 PC, ¿qué va a pasar con ese pin? Va a enviar 4 paquetes, pero van a llegar 2, por ejemplo, y se pierden 2. ¿Por qué se perdieron? Porque los voltajes van perdiendo cierta potencia, cierta atenuación por la distancia. Por lo tanto, la distancia afecta el medio físico constantemente. ¿Ya? Las redes inalámbricas también. Si hago un pin en una red Wi-Fi, voy a perder siempre los pins. Uno por lo menos se pierde. ¿Por qué? Porque es normal. Por la interferencia y todas las cosas. ¿Ya? Si yo tengo un cable de 1 metro y conecto un PC a otro PC y hago un pin y se pierde un pin, yo debo preocuparme porque ese cable de 1 metro tiene que quedar perfecto. Está mal hecho el cable, ¿cierto? Un hilo quedó mal hecho, ¿se acuerdan del otro día? O un conector quedó suelto. Por lo tanto, todos los problemas de capa física son problemas de cableado generalmente. ¿Ya? De ahí nace el problema. ¿Qué pasa en la capa 2? Se llama de enlace de datos. Ahí trabajan los switches, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué se almacenan ahí? Las direcciones MAC. Los switches trabajan ahí. En la capa 3 dice responsable del direccionamiento lógico. Por lo tanto, ahí se manejan las direcciones IP. ¿Qué aparato aparece ahí? El router. ¿Cierto? En la capa 1, bits, los cables. En la capa 2, el switch, la MAC, red local. En la capa 3, red WAN, la IP. Por dentro, una red local es de capa 2. Una red WAN es de capa 3. ¿Ya? En la capa 4 aparecen los protocolos o los anchos de banda como UDP o TCP. Más ancho de banda, menos ancho de banda. En la capa 5 aparece la seguridad y aparecen los puertos, los 80, los 20, los 21, etc. En la capa presentación aparecen los cifrados. Por ejemplo, cuando yo estoy mandando un archivo, una foto, que su extensión, por ejemplo, es JPG, ¿cierto? Una fotografía. Cuando se está enviando de la capa 1, aquí son bits solamente. Cuando recién una fotografía se interpreta como tal, a formato, en la capa de presentación, de la capa 6. Ahí recién los equipos saben que lo que viene es una foto, o es un archivo de audio .mp3, o es un video .mp4, ¿ya? Se entiende la compresión. Antes no se sabe qué es. Antes son bits solamente, ¿cierto? Y la capa 7, ¿qué es lo que hace la capa 7? Muestra a quién, al usuario, lo que llegó desde el principio. ¿En qué se transformó ese bit con el tiempo? Ese bit agregó una dirección MAC, después agregó dirección IP, después agregó protocolos, después puertos, formatos y finalmente algo que yo entiendo. Ahí me llegó la foto, por ejemplo, para que yo la pueda ver en un navegador. Pero antes son siempre bits. Eso es lo que hace el modelo OSI y las comunicaciones. Es que los elementos comienzan siendo un bit y terminan siendo algo entendible, algo representado. ¿Ya? Un archivo final, un dato. Antes no soy dato. ¿Cuándo soy dato? Recién en la capa 7. ¿Ya? Y de vuelta, cuando otro equipo se comunica con el que le envió algo, ¿qué es lo que hace? El proceso inverso. De la capa 7 a la capa 1. Eso se llama encapsular los datos. Siempre comienzo siendo un bit y termino de vuelta siendo también un bit en las comunicaciones. De bit a bit. La diferencia es que va agregando cosas y después va quitando cosas. ¿Ya? Esa es lo que habla el modelo OSI. El modelo que en realidad se aplica hoy día en la actualidad es el que se llama TCP/IP. ¿Y ese de qué se compone? ¿Se acuerdan? De las IP P4 y de las IP P6. Este es el real. Esto es lo que está configurado en mis sistemas operativos, el TCP/IP. Y el para aprender, el que aparece en los libros, como el de Andrew Tannenbaum, por ahí, ¿cierto? Los libros 5, se llama modelo OSI, que se compone de 7 capas. ¿Ya? De la capa 1 a la 7. ¿Por qué se dice que el usuario es la capa 8? ¿Por qué se dice que el usuario es la capa 8 entonces? ¿Cuál será la broma? ¿Cuál será el sentido de esa broma? El error de uno. Porque lo que llega al final, por cierto, lo que llega, ¿cierto? Lo que ve, es lo que ve. ¿Ya?
Ya, vayan al recreo, chicos, mientras. A la vuelta vamos a hacer el taller de Packet Tracer final y lo terminamos también la siguiente clase. Vamos a hacer 2 talleres más, entre el día y la clase del jueves, ante la prueba.